El mundo que conocíamos ya no existe, no está cambiando, no está evolucionando lentamente, no está en transición gradual, está rompiendo. Y la fractura más profunda no está ocurriendo en los campos de batalla de Irán, ni en el estrecho de Hormuz, ni en los pasillos del Pentágono. Está ocurriendo en algo que los medios de comunicación principales ni siquiera saben cómo nombrar correctamente: la lealtad geopolítica, ese pacto invisible entre naciones que durante décadas fue la columna vertebral del orden mundial liderado por los Estados Unidos. Cuando Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, las tres monarquías del Golfo que por décadas construyeron su seguridad sobre la sombra protectora de Washington y de la OTAN, cuando esas tres naciones se distancian del guión impuesto por Washington y expresan solidaridad con Irán, el país que supuestamente era su enemigo existencial, algo histórico y profundamente revelador está pasando. No es un accidente diplomático, no es confusión, es un mensaje calculado, enviado con toda la claridad que permite la diplomacia árabe. Y ese mensaje dice: el imperio ya no es lo que era, las reglas del juego han cambiado y nosotros, los países del Golfo, lo sabemos mejor que nadie porque somos los que vivimos directamente bajo esa presión. Este video es para hablar de eso, de lo que está pasando en realidad, por qué está pasando, qué significa para el mundo y qué significa para ustedes, los que viven en los Estados Unidos y tratan de entender por qué su país parece cada vez más aislado en un mundo que se reorganiza sin pedirle permiso. Déjenme comenzar desde donde todo comenzó, en términos de este episodio específico de la historia. El 28 de febrero de 2026, los Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos masivos sobre Irán, ataques que, según datos abiertos, mataron al líder supremo Ali Khamenei, destruyeron infraestructura militar crítica y precipitaron una de las crisis energéticas más severas que el planeta ha experimentado desde los años 70. En represalia, Irán lanzó misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en los 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo, incluyendo Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán. El estrecho de Hormuz, ese corredor estrecho por el que pasa el 20% del petróleo mundial, fue efectivamente cerrado. Y en medio de todo ese caos, de esa tormenta geopolítica sin precedentes en décadas, algo extraordinario ocurrió, algo que no encaja en el relato que CNN, Fox News o MSNBC les están vendiendo. Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, llamó personalmente al presidente iraní Masoud Pezeshkian y le dijo, y cito el espíritu de sus palabras, según fuentes diplomáticas de primera mano, que Arabia Saudita está con sus hermanos en Irán y no escatimará esfuerzos para apoyarlos. Agregó que el mundo islámico entero está unido respaldando a Irán. Piensen en eso por un momento, no lo pasen de largo. Un hombre que hasta hace muy pocos años era descrito por los medios estadounidenses como el aliado más cercano de Washington en el Golfo, el hombre que supuestamente compartía con Israel el temor al expansionismo iraní, ese hombre dijo esas palabras. Eso no es una declaración menor, eso es historia en tiempo real. Antes de seguir profundizando en esto, quiero hacer una pausa porque hay algo que me importa mucho y que quiero compartirles. Estoy construyendo una comunidad de análisis geopolítico honesto, independiente, lejos del ruido corporativo de los grandes medios. Quiero construir mi propia comunidad con 20.000 suscriptores y ahorita todavía estoy lejos de esa misión. Así que suscríbanse, denle like y comenten desde dónde están viendo este video y conviértanse en parte de nuestra comunidad.
Solo tomará un segundo de su tiempo y estaremos un paso más cerca de nuestra misión. Necesito saber que hay personas dispuestas a escuchar análisis serio en un mundo saturado de ruido y desinformación. Ahora regresemos al corazón de este tema, porque lo que está ocurriendo en el Golfo no puede entenderse si no entendemos primero la historia detrás de la historia. Hay un relato dominante que nos han vendido durante décadas, especialmente a nosotros, los que vivimos aquí en los Estados Unidos. Ese relato dice así: Arabia Saudita, los Emiratos y Qatar son los aliados confiables de Washington. Irán es el enemigo regional, el Estado patrocinador del terrorismo, la amenaza existencial para el orden del Golfo, y por lo tanto los países del Golfo siempre estarán del lado de Estados Unidos contra Irán. Pero piensen en esto: ese relato ignoraba deliberadamente que Arabia Saudita e Irán no son simplemente rivales por poder regional. Son vecinos que comparten una geografía, un mar, economías interconectadas y millones de peregrinos que viajan entre sus territorios cada año. La enemistad entre Riad y Teherán era en gran medida una enemistad manufacturada, azuzada por Washington y Tel Aviv para mantener a los estados del Golfo dependientes de la protección militar estadounidense. Fue, en términos económicos y geopolíticos, un negocio extraordinariamente rentable para el complejo militar industrial norteamericano. Arabia Saudita gasta cientos de miles de millones de dólares comprando armas estadounidenses. ¿Por qué? Porque les dijeron que necesitaban esas armas para protegerse de Irán. ¿Ven la lógica circular? La amenaza justifica las ventas de armas. Las ventas de armas financian el sistema. El sistema perpetúa la amenaza. Eso es lo que los economistas políticos llamamos una trampa de dependencia estructural. Y los líderes del Golfo, por primera vez en décadas, están comenzando a ver con claridad las cadenas que tienen alrededor de las muñecas. Lo que no nos están diciendo es que el acercamiento saudita-iraní no comenzó en febrero de 2026. Comenzó mucho antes, con la mediación de China en 2023, cuando Pekín facilitó la restauración de relaciones diplomáticas entre Riad y Teherán. Fue un momento sísmico que Washington minimizó porque amenazaba su narrativa. Si Arabia Saudita e Irán pueden coexistir pacíficamente, si pueden coordinar políticas de peregrinación, si pueden hablar directamente sin necesitar un intermediario americano, entonces toda la arquitectura de justificación para la presencia militar estadounidense en el Golfo comienza a desmoronarse. Y eso es exactamente lo que está pasando. La base aérea de Al Udeid en Qatar, la más grande de los Estados Unidos en Oriente Medio, fue atacada por misiles iraníes en 2025 y sin embargo Qatar no cerró esa base ni expulsó a las tropas americanas, pero tampoco condenó a Irán con la ferocidad que Washington esperaba. Qatar mantuvo canales diplomáticos abiertos con Teherán, incluso mientras misiles iraníes impactaban cerca de su infraestructura energética más crítica. Eso es lo que los analistas llaman pragmatismo de supervivencia. Cuando tu país está literalmente en el campo de batalla, cuando el 17% de tus exportaciones de gas natural licuado han sido destruidas por los ataques de una guerra que no empezaste y que no querías, empiezas a pensar de manera muy diferente a como te han dicho que pienses. Pero piensen en esto: hay una dimensión económica en todo esto que va mucho más profundo de lo que cualquier titular de noticias puede capturar en 30 segundos. La crisis del estrecho de Hormuz ha detonado algo que los economistas llevaban años advirtiendo: la fragilidad terminal del sistema del petrodólar. Déjenme explicarles esto con claridad porque es fundamental para entender el mundo en que vivimos. Desde principios de los años 70, cuando el presidente Nixon rompió con el patrón oro
y el secretario de Estado Henry Kissinger negoció con Arabia Saudita el acuerdo tácito de vender petróleo exclusivamente en dólares americanos, el poder global del dólar ha dependido en parte de esa relación. Los dólares que fluyen al Golfo por ventas de petróleo regresan a los mercados financieros estadounidenses en forma de inversiones en bonos del Tesoro, en compras de armas, en depósitos en bancos de Wall Street. Ese ciclo, esa rueda del petrodólar ha sido uno de los pilares estructurales de la hegemonía financiera norteamericana. Y ahora, con el estrecho de Hormuz parcialmente cerrado, con el tráfico de buques tanqueros caído a menos del 10% de su volumen normal, con Arabia Saudita perdiendo ingresos petroleros masivos y viendo su refinería de Ras Tanura atacadas, ese ciclo está interrumpido de una manera que ningún modelo económico de Washington había incorporado seriamente en sus proyecciones. Las proyecciones actuales sugieren que si el conflicto continúa, Qatar podría ver una contracción de su PIB de hasta 14%, mientras Arabia Saudita y los Emiratos enfrentan contracciones de 3 y 5% respectivamente, y cuando los ingresos en dólares se reducen drásticamente, la motivación para recircular esos dólares hacia los mercados estadounidenses también se reduce. Eso es el principio del fin del ciclo del petrodólar tal como lo conocemos. Lo que no nos están diciendo es que este debilitamiento del petrodólar no es solo una consecuencia no intencionada de la guerra de de la guerra de Trump contra Irán. En muchos sentidos es la consecuencia lógica y predecible de décadas de arrogancia imperial. Cuando una potencia hegemónica trata a sus aliados como vasallos, cuando les vende armas a precios inflados, cuando les exige lealtad incondicional sin ofrecer verdadera reciprocidad, cuando los hace cargar con las consecuencias de guerras que fueron diseñadas en Washington y Tel Aviv, eventualmente esos aliados empiezan a calcular sus propios intereses de manera independiente. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Arabia Saudita ha concluido un pacto de defensa mutua con Pakistán, una potencia nuclear. Los Emiratos siguen diversificando sus relaciones estratégicas con China y con Rusia. Qatar, a pesar de los misiles y los daños a su infraestructura energética, mantiene una política exterior que busca no depender exclusivamente de Washington. Estas no son decisiones impulsivas. Estas son decisiones tomadas por líderes que llevan años mirando la decadencia del liderazgo norteamericano y preguntándose cuánto tiempo más pueden apostar todo su futuro a ese caballo que cada vez corre más despacio. Hay aquí también una dimensión moral que no podemos ignorar y que yo, como economista político, me siento obligado a señalar, aunque sea incómodo de escuchar, porque hay una diferencia fundamental entre la moral de las potencias que están en declive y la de las que están en ascenso. Las potencias en declive tienen una tendencia particular, muy documentada históricamente, a aumentar su arrogancia precisamente cuando más débiles se vuelven. Es una compensación psicológica y estratégica. Cuando ya no puedes ejercer la hegemonía a través del consentimiento, a través de la persuasión, a través del ejemplo, comienzas a ejercerla a través de la coerción, a través de la fuerza, a través de las sanciones, a través de los bombardeos. Roma hizo esto, el Imperio Británico lo hizo y ahora los Estados Unidos lo están haciendo. El ataque del 28 de febrero de 2026 contra Irán no fue apoyado por el 21% de los americanos, según las encuestas más recientes. 49% lo consideró innecesario y costoso. Es decir, un presidente que actúa contra la voluntad de la mayoría de su propio pueblo, en nombre de intereses que tienen mucho más que ver con Netanyahu
y el lobby de defensa que con la seguridad real de los ciudadanos americanos. Eso no es democracia, eso es lo que los economistas políticos llamamos un Estado capturado por intereses concentrados. Pero piensen en esto, ¿qué pasa cuando las naciones del Golfo, que durante décadas estuvieron capturadas por esos mismos intereses, deciden liberarse? ¿Qué pasa cuando Mohammed bin Salman, que no es ningún demócrata ni ningún santo, pero que es un estratega calculador de primera línea, decide que sus intereses ya no coinciden con los de Washington? Lo que pasa es exactamente lo que estamos viendo, un eje informal de naciones del Golfo que, sin abandonar formalmente sus alianzas con Estados Unidos, están enviando mensajes inequívocos de que el mundo unipolar ha terminado. Y aquí es donde necesito que piensen con mayor profundidad, porque la ironía de todo esto es extraordinaria. Arabia Saudita, los Emiratos y Qatar son monarquías absolutas, no tienen elecciones libres, no tienen prensa independiente en el sentido occidental, no tienen lo que nosotros llamaríamos derechos civiles plenos. Y sin embargo, en este momento histórico particular, están demostrando una capacidad estratégica de independencia que muchas democracias formales no tienen. Están diciendo no, al menos parcialmente no, a la presión de Washington. Están buscando sus propios términos, están negociando con Irán, con China, con Rusia, con Turquía, con todos los actores del mundo multipolar emergente, sin pedir permiso. Y mientras hacen eso, los Estados Unidos, la supuesta democracia líder del mundo libre, hace guerras que el 49% de su propia población no quiere en beneficio de una agenda que muy pocos ciudadanos de a pie pueden explicar coherentemente. Eso debería hacernos reflexionar sobre qué entendemos realmente por democracia y por soberanía en el siglo XXI. Lo que no nos están diciendo es que detrás de la solidaridad saudita con Irán hay también una lectura muy específica sobre el futuro del orden energético global. Arabia Saudita está construyendo su futuro económico sobre Visión 2030, el ambicioso programa de Mohammed bin Salman para diversificar la economía saudita más allá del petróleo. Ese proyecto requiere estabilidad regional, requiere que el Golfo no esté en llamas, requiere que los inversores chinos, japoneses, europeos y surcoreanos se sientan seguros colocando capital en Arabia Saudita. Una guerra total en el Golfo, provocada o amplificada por una acción estadounidense e israelí, destruye ese proyecto, destruye décadas de planificación, destruye la narrativa de Arabia Saudita como hub de inversión y turismo del siglo XXI. Por eso, Bin Salman no podía simplemente guardar silencio mientras Washington bombardeaba a Irán. Hacerlo habría sido un suicidio político y económico doméstico. Habría enviado el mensaje de que Arabia Saudita no tiene voz propia, que es simplemente un satélite de Washington incapaz de defender sus propios intereses, y eso era una narrativa que su legitimidad interna simplemente no podía absorber. Pero piensen en esto, que hay algo más profundo aún que todo lo que hemos discutido, y es la cuestión del tiempo histórico. Las potencias emergentes, y cuando digo emergentes me refiero a China, a Rusia en su reinvención, a India, a Irán, a Turquía, a los mismos estados del Golfo en su nueva autonomía. Estas potencias comparten algo que el imperio americano ha perdido: la paciencia, la capacidad de jugar en escalas de tiempo largas. China habla de décadas y siglos cuando planifica. Los estados del Golfo, que llevan en esa región miles de años, piensan en términos generacionales. Irán, una civilización de más de 3000 años de antigüedad, ha sobrevivido a persas, griegos, árabes, mongoles, ingleses y americanos. Los imperios que creen que pueden resolver con bombas lo que la historia ha tejido con siglos de complejidad cultural y estratégica, siempre terminan aprendiendo la misma lección dura.
El Imperio Romano lo aprendió en Persia. El Imperio Británico lo aprendió en Afganistán y en Irak. Los soviéticos lo aprendieron en Afganistán y los americanos lo están aprendiendo ahora en tiempo real, mientras los aliados del Golfo, que pagaron por esa protección durante décadas, comienzan a preguntarse si el protector vale lo que cobra. Lo que no nos están diciendo es que la reconfiguración que estamos viendo no es solo política o militar, es fundamentalmente económica y monetaria. Cuando el estrecho de Hormuz se cierra, aunque sea parcialmente, aunque sea temporalmente, el mundo entero recibe un recordatorio brutal de cuán frágil es el sistema de suministro energético global. Y cuando ese recordatorio viene acompañado de una crisis que fue provocada por decisiones unilaterales de Washington, los países que dependen de ese suministro energético, y eso incluye a China, a Japón, a Corea del Sur, a la India, a Europa, todos esos países sacan conclusiones muy específicas sobre los riesgos de depender de un sistema energético y financiero que está bajo la narrativa de control de un solo actor. Esa es la aceleración más importante del proyecto de desdolarización que hemos visto en lo que va del siglo, no la retórica de los BRICS, no los acuerdos teóricos, sino la crisis concreta vivida que demuestra que dejar toda la arquitectura energética y financiera global en manos de una sola potencia y sus aliados es una vulnerabilidad inaceptable. Y esa lección, aprendida en carne propia por docenas de naciones en estas últimas semanas, va a reconfigurar los flujos de capital, los acuerdos comerciales, las alianzas energéticas y la arquitectura monetaria internacional durante las próximas décadas. Yo he pasado décadas estudiando los ciclos del capitalismo, sus contradicciones, sus crisis, sus reinvenciones, y lo que estoy viendo ahora es algo que va más allá de cualquier ciclo económico normal. Estamos viendo la crisis de legitimidad terminal de un orden mundial que se construyó sobre promesas que nunca se cumplieron completamente. La promesa de que el libre mercado globalizador iba a beneficiar a todos, la promesa de que la hegemonía americana iba a garantizar estabilidad y prosperidad para sus aliados, la promesa de que el orden unipolar post-Guerra Fría era la etapa final de la historia. Esas promesas fallaron y las naciones del mundo, incluyendo las que más dependieron de esas promesas, como Arabia Saudita, los Emiratos y Qatar, ahora están gestionando el duelo de esa decepción y construyendo alternativas pragmáticas para sobrevivir en un mundo donde ya nadie confía en que Washington va a proteger sus intereses genuinos cuando su propio interés esté en juego. Piensen en esto porque es crucial para entender el momento actual. Saudi Arabia concluyó un pacto de defensa mutua con Pakistán, una potencia nuclear, justo después de que Israel atacara liderazgo de Hamas en Doha, en territorio catarí, en septiembre de 2025. El timing de ese anuncio fue deliberado. Era un mensaje para Israel y para Washington. Riad ya no está indefensa diplomáticamente, ya no depende exclusivamente del paraguas de seguridad americano. Tiene alianzas propias, negociadas por sus propios términos, con actores que tienen capacidades de disuasión propias. Eso es exactamente lo que hacen las potencias soberanas cuando deciden que el precio de la dependencia supera los beneficios de la protección. Y lo que estamos viendo es un proceso masivo de diversificación estratégica en el que las naciones del Golfo están literalmente comprando autonomía con sus reservas acumuladas de décadas de renta petrolera. Lo que no nos están diciendo, y esto es lo que me parece más importante para los americanos que viven aquí y que ven las noticias sin poder entender bien el panorama completo, es que todo esto tiene consecuencias directas para la economía doméstica de los Estados Unidos.
Cuando el estrecho de Hormuz se cierra, los precios del petróleo se disparan. Cuando los precios del petróleo se disparan, la inflación en los Estados Unidos regresa con fuerza. Cuando la inflación regresa, la Reserva Federal sube tasas de interés. Cuando las tasas suben, los costos de las hipotecas suben. El crédito al consumidor se encarece, las empresas pequeñas y medianas tienen más dificultades para financiar sus operaciones. Es una cadena de transmisión directa entre lo que ocurre en el Golfo Pérsico y lo que ocurre en el bolsillo de una familia de clase trabajadora en Texas, en Ohio, en California. Y mientras esa familia paga más por la gasolina y por los alimentos, mientras ve cómo su poder adquisitivo se erosiona, los grandes beneficiarios de las industrias de defensa que venden armas a todos los lados de este conflicto están reportando ganancias récord. Eso es el capitalismo de guerra en su forma más pura y más desnuda. No es una teoría conspirativa, es la lógica estructural de un sistema que yo he estudiado durante toda mi vida académica. Pero piensen en esto, hay algo que distingue este momento de todos los momentos anteriores de crisis imperial, y es la velocidad y la visibilidad de la información. Cuando el Imperio Británico cometía sus atrocidades en la India o en África, el mundo tardaba meses o años en enterarse completamente. Hoy, cuando Estados Unidos bombardea Irán y mata civiles y destruye infraestructura que alimenta a millones de personas, el mundo entero lo ve en tiempo real. Y ese mundo que ve, que observa, que calcula, ese mundo está sacando conclusiones sobre qué tipo de potencia es realmente Estados Unidos y si vale la pena construir el futuro económico y geopolítico propio sobre la base de esa relación. Los líderes del Golfo ven eso, los líderes de Asia lo ven, los líderes de África lo ven y están votando con sus pies, con sus alianzas, con sus acuerdos comerciales, con sus reservas de divisas. Están construyendo el mundo multipolar no porque sea un proyecto ideológico antiamericano, sino porque la lógica de sus propios intereses los lleva inexorablemente en esa dirección. Lo que quiero que se lleven de este análisis, lo que quiero que piensen esta noche cuando apaguen la pantalla es lo siguiente. El hecho de que Arabia Saudita, los Emiratos y Qatar estén expresando solidaridad con Irán en este momento no es una traición a Occidente. Es una respuesta racional de actores soberanos que han calculado que sus intereses ya no están plenamente alineados con los de Washington. Es el resultado lógico de décadas de una relación asimétrica en la que se les pedía lealtad total, pero se les ofrecía a cambio una protección condicional, subordinada siempre a los intereses domésticos americanos y a las presiones del lobby israelí. Y cuando esa relación muestra sus límites más crudos en el momento de máxima crisis, cuando queda claro que los bombardeos americanos sobre Irán ponen en riesgo directo la infraestructura energética, la estabilidad económica y las vidas de ciudadanos de los países del Golfo, sin que Washington haya consultado seriamente con ellos o considerado sus intereses como prioritarios, la respuesta natural es la que estamos viendo: distancia, diversificación y una solidaridad regional que habría sido impensable hace apenas 5 años. Los grandes cambios históricos no ocurren de un día para otro, se desarrollan gradualmente a través de transformaciones y tensiones que se acumulan con el tiempo. Lo que estamos viendo hoy puede entenderse como parte de ese proceso más amplio. Y por eso la cuestión central no es si el mundo está cambiando, sino cómo los países se adaptarán a esa transformación, porque de esa capacidad de adaptación dependerán muchas de las oportunidades y desafíos que enfrentarán las sociedades en las próximas décadas.